Siguen sin comer. La voz de Thomas Hall sonó ronca, impregnada de agotamiento. La mansión frente al mar en Santa Bárbara, California, valuada en millones, se alzaba orgullosa contra el mar. Sin embargo, en su interior estaba tan fría y sin vida como una tumba. El hombre poderoso, jefe del mayor imperio inmobiliario de la costa oeste, se quedó paralizado en la puerta. Su traje azul marino a medida no podía ocultar la confusión que brillaba en sus ojos. Margaret, la ama de llaves de toda la vida, ladeó ligeramente la cabeza. Todavía están en shock, señor. La muerte de su madre dejó un vacío demasiado grande. Su tono era suave, pero en sus ojos fríos y brillantes brillaba algo indescifrable. Una mezcla de falsa compasión y la férrea confianza de quien tenía las riendas de la casa. Frente a Emma y Eason, los gemelos de 5 años estaban sentados con platos de comida intactos, con los cartones de leche aún sellados. Emma permaneció inmóvil, agarrándose el estómago, con los ojos hundidos. Al otro lado de la mesa, Eason apoyó la barbilla en las manos, con el rostro delgado agachado, como si se retirara a un mundo inalcanzable. Thomas tiró del cuello de su camisa, con la mandíbula apretada. 3 niñeras ya habían ido y venido, y cada una se había dado por vencida tras solo unas semanas. Ninguna había conseguido arrancarles un solo mordisco a los niños. Poco a poco, el poder en esta casa había pasado por completo a manos de Margaret. Desde el pasillo se oyeron pasos vacilantes. Camila Johnson, de 28 años, con un sencillo uniforme azul marino, empujaba un carrito de limpieza. Solo había venido a fregar suelos y quitar el polvo de los rincones. Nada más y nada menos. La mirada de Margaret se deslizó hacia ella. Los labios de la mujer mayor se curvaron en una sonrisa burlona mientras se acercaba y susurraba: «No te atrevas a acercarte a los niños». Camila se quedó paralizada un instante, respirando hondo. Sus ojos oscuros brillaron con moderación. Simplemente asintió y continuó, tragándose la punzada de la humillación. Thomas pasó a su lado, saludándola con un breve e indiferente asentimiento. Para él, ella no era más que la nueva empleada de limpieza. En esta mansión, todo giraba en torno a la eficiencia. No había lugar para atenciones innecesarias. Pero en un rincón del comedor, Emma alzó la mirada. Sus ojos, abiertos y silenciosos, seguían cada movimiento de cama. Como si en esa silenciosa presencia, la niña hubiera vislumbrado algo diferente. Un frágil destello de luz en el sofocante silencio de la mansión. El olor a comida fría flotaba en la cavernosa cocina. Una pizza gourmet permanecía intacta, con los vasos de leche aún llenos. Sin embargo, ninguna de las niñas había probado bocado. Camila agarraba un trapo inclinado silenciosamente sobre el suelo de mármol, fregando en silencio. De repente, se quedó paralizada. Justo al lado del refrigerador, Emma estaba sentada desplomada en el suelo, con sus pequeños brazos alrededor de su vientre. Tenía los ojos rojos, pero tercamente apartó la cara del plato que tenía delante. Camila dudó. La gélida advertencia de Margaret resonó en su mente: no te atrevas a acercarte a los niños. Ese no es tu trabajo. Pero la mirada vacía en los ojos de la niña le oprimió el corazón. Dejando el trapo a un lado, Camila se arrodilló, su voz apenas por encima de un susurro. Sé lo que se siente perder a una madre. Yo fui como tú una vez. Emma parpadeó, con su pequeña mano temblorosa. En ese frágil instante, el muro invisible que la separaba comenzó a resquebrajarse. Camila tomó la olla de sopa que había cocinado antes, la recalentó, luego tomó una cucharada, soplando suavemente antes de ofrecérsela. La niña vaciló, luego separó lentamente los labios y probó un sorbo. En lo alto de la escalera, Eason echó un vistazo, sus ojos brillando por primera vez en meses mientras observaba a su hermana y a la desconocida mujer negra. Desde ese día, Camila convirtió en secreto cada comida en un juego. En su pequeño sótano, destinado al personal de limpieza, moldeaba pan en animales juguetones, transformaba la sopa en combustible para superhéroes. Emma y Eason rieron, su rara risa atravesando el silencio sofocante que había embrujado la mansión durante tanto tiempo. En los días siguientes,
Los frágiles cuerpos de los niños comenzaron a recuperar la vida. Emma podía correr por los pasillos. Ethan reía hasta que le daba un hipo cuando la sopa burbujeaba. La mansión, antes congelada, ahora traía ecos de pasos y risas. Sonidos que incluso Thomas Hall, oyendo débilmente a lo lejos, apenas podía creer. Pero no todos recibieron el cambio con agrado. Margaret lo notó. Cada vez que buscaba a los gemelos, estos desaparecían. Hasta que una tarde, los encontró en el sótano, con migas de pan en los labios, acurrucados uno contra el otro, mientras Camila susurraba una historia. El rostro de Margaret se ensombreció. Avanzó furiosa, su voz un siseo agudo entre dientes. Se está extralimitando. Solo eres la mujer de la limpieza que te dio permiso para alimentar a estos niños y dejar que se arrastraran por este lugar inmundo. Su grito resonó en las gruesas paredes, haciendo que Emma escondiera la cuchara tras la espalda. Ethan aferró la mano de Kama, temblando. Y en ese momento, Kama comprendió. Había entrado en una guerra silenciosa. El golpeteo de pasos resonó por el pasillo de mármol. Thomas Hall apareció en la puerta, con el rostro tenso, los ojos oscureciéndose como una tormenta. A su lado, la voz de Margaret arremetía, cada palabra avivando las llamas. Verá, señor, ha estado alimentando a los niños con comida que ella misma cocinaba. Comidas sencillas, apenas aptas para su nutrición. Una mujer de la limpieza actuando como una niñera. Es peligroso. Thomas se giró hacia Camila, su voz un rugido frío que congeló la habitación. Se ha excedido. La contraté para limpiar, no para hacer de niñera. Camila apretó los puños, luchando por calmar su voz. Señor, solo tengo suficiente. Thomas la interrumpió, sus palabras afiladas como una cuchilla. Mañana no volverás. Apenas había salido la frase de sus labios cuando un grito rompió el silencio. Emma se abalanzó hacia adelante, envolviéndose alrededor de la pierna de Camila, sollozando tan fuerte que su pequeño cuerpo se estremeció. No, queremos a la señorita Kimla. Desde la escalera, Ethan llegó corriendo, con los ojos enrojecidos y las manos tirando de la manga de su padre. Papá, ella no hizo nada malo. Solo quería ayudarnos a comer. Pero Thomas apartó la mirada, sus pasos pesados se alejaron. La puerta se cerró de golpe tras él como un mazo que sentenciaba. Margaret se quedó quieta, con los ojos fríos y los labios curvados en una leve sonrisa, la satisfacción de una victoria silenciosa. Camila se arrodilló, apartando el pelo de Emma, susurrando suavemente contra el torrente de lágrimas. Escucha a tu padre, cariño. Yo voy. La noche caía con fuerza sobre la costa. El viento marino azotaba los amplios ventanales de la mansión. Camila salió con solo una pequeña bolsa en la mano. El resplandor de la lujosa casa se derramaba sobre su espalda, extendiendo su delgada sombra por el suelo. En su pecho, el peso la oprimía sin piedad. No solo había perdido su trabajo. La estaban separando de los dos niños que apenas habían empezado a sonreír de nuevo tras interminables meses de silencio. La mansión costera, antes silenciosa, ahora temblaba bajo el peso de gritos desgarradores. Emma hundió la cabeza en la almohada, con la voz apagada por haber gritado: «Quiero a la señorita Kama. Quiero a la señorita Kama». Ethan golpeó la mesa con la cuchara. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, brillaban desafiantes. «No comeremos a menos que vuelva». Platos de comida yacían volcados, la leche derramándose sobre el frío suelo de mármol. Nadie en la casa podía consolarlos. Sus gritos rebotaban por los pasillos dorados, haciendo temblar las lujosas paredes como si estuvieran bajo asedio. Thomas Hall se apretaba las sienes con las manos, paseándose de un lado a otro. Afuera, le esperaban negocios, pero dentro sus hijos se consumían. Gruñó en voz baja: «Basta. Solo están siendo tercos. Esto pasará». Margaret intervino rápidamente, con voz firme, casi triunfante. «Exactamente, señor. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Solo están poniendo a prueba tus límites. Pronto olvidarán a esa mujer». Pero pasaron 3 días implacables, y la brutal verdad golpeó a Thomas como un martillo. Emma se demacró,
sus labios palidecieron. Isen permaneció inmóvil, sus ojos, una vez brillantes, se apagaron en el vacío. Llamaron a un pediatra. Tras un breve examen, su veredicto fue como el hielo. Si seguían negándose a comer, sus cuerpos colapsarían. Debían comer ahora o sus vidas correrían peligro. Las palabras cortaron como una cuchilla el pecho de Thomas, desgarrando el dolor que había intentado enterrar durante tanto tiempo desde la muerte de su esposa. Se quedó paralizado, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Afuera, las olas del mar rompían indiferentes contra la orilla. Dentro, los gritos de Kama resonaban, crudos e inquebrantables. Por fin, Thomas se doblegó ante la verdad. Nadie en esta mansión podría reemplazarla. Apretando los dientes, ladró la orden, con voz plana y dura. «Prepara el coche. Vamos a encontrarla». Seguía sin confiar en Camila. Pero por el bien de sus hijos, no tenía otra opción. «De acuerdo, por los niños, volveré», había dicho Camila. La reunión fue breve, el resultado inesperado. El multimillonario exhaló, con un rastro de alivio en su rostro severo. Las puertas de hierro se abrieron con un crujido. Un coche negro se detuvo y de entre las sombras apareció Camila Johnson. En los escalones de piedra, Margaret estaba de pie con los brazos cruzados, con los ojos afilados como cuchillas que la atravesaban. No hicieron falta palabras. Su mirada fulminante transmitía la advertencia. «No eres bienvenido aquí». Pero entonces, el sonido de pequeños pasos resonó por el pasillo. Emma y Isen bajaron corriendo como dos pajaritos que por fin encuentran su cielo. «Señorita Camila», sollozó Emma, abrazando con fuerza la cintura de Kama. Isen se aferró a su cuello, hundiendo la cara en su hombro, y sus gritos se liberaron. La fría mansión estalló de calor. Incluso las paredes parecieron temblar bajo la fuerza de sus gritos desesperados. Camila levantó a Emma con cuidado, secándole las lágrimas de las mejillas. Luego se sentó junto a la mesa del comedor, sirviendo cucharadas de su sopa casera delante de los niños. Dudaron solo un instante. Entonces ambos comenzaron a comer. Por primera vez en días, tocaron la comida. Cada cucharada se transformó en una frágil chispa de esperanza. Desde la esquina, Thomas Hall estaba de pie con los brazos cruzados, con la mirada dividida entre dos corrientes. Una, el alivio de ver a sus hijos comer por fin. La otra, la sospecha que lo carcomía. ¿Por qué ella? ¿Por qué se aferran a ella? Confían en ella tan completamente. A su lado, los puños de Margaret se apretaron, las venas se le hincharon bajo la piel pálida. El regreso de Camila fue un golpe directo al poder que había aferrado con tanto cuidado. Camila se inclinó su cabeza, susurrando suavemente a Emma y Isen. Su voz, una promesa solo para ellos. «Me quedo por ustedes». Y en ese fugaz instante, la mansión, antes congelada junto al mar, pareció brillar de nuevo, tocada por una calidez inusual que por fin había regresado. Esa noche, mientras Camila le servía leche a Emma y Isen, frunció el ceño. El olor era raro, penetrante, amargo, y se le aferraba levemente en la garganta. Se le encogió el corazón. Sin decir palabra, apartó el vaso en silencio y lo sustituyó por otro cartón. Más tarde esa noche, en su pequeño sótano, salió de la mansión y llevó una muestra de leche a una pequeña clínica dirigida por una vieja amiga. Los resultados la dejaron helada. La leche contenía una ligera dosis de sedantes, la justa para dejar a los niños débiles, somnolientos, incapaces de resistirse. A la mañana siguiente, de vuelta en la cocina, Camila se topó con una escena que le heló la sangre. Margaret estaba de pie junto al mostrador, tranquila como una piedra, vertiendo un líquido transparente en las botellas de leche. «¿Qué? ¿Qué haces?», jadeó Camila, con la voz temblorosa. Margaret alzó la vista, con la mirada glacial y un tono inquietantemente despreocupado. «Cuanto más tranquilos estén, más fácil es mantener todo bajo control. Una casa sin llantos, sin ruido, y el amo no tiene motivos para dudar de mí». Camila se tambaleó hacia atrás, apretando los dedos alrededor del teléfono. Con un solo movimiento, pulsó grabar. Cada palabra,
Cada sílaba de la confesión de Margaret quedó grabada. Por primera vez, vio al descubierto el verdadero plan de la mujer. Sabía que tenía que actuar. Reuniendo las pruebas, Camila se preparó para enfrentarse a Thomas y revelar finalmente la verdad. Pero Margaret iba un paso por delante. Esa noche, en la mesa, antes de que Thomas pudiera siquiera mirarla, Margaret habló primero, con la voz teñida de falsa preocupación. Señor, he descubierto que Camila les ha estado dando a los niños comida extraña. Cosas peligrosas. Temo por su salud. Thomas se quedó paralizado, su mirada fija en Camila, con la sospecha nublando su rostro. Y en ese instante, Camila comprendió que la verdadera batalla apenas había comenzado. Esa noche, el comedor se sentía como un cable estirado hasta el punto de romperse. Los platos sobre la mesa aún humeaban, pero nadie los tocaba. Margaret permaneció rígida junto a la mesa, con la voz cortante y cortante. Señor Hall, se lo advertí desde el principio. Ha estado cocinando sola, incluso dándoles a los niños comida extraña. Comida peligrosa. Mírelos. ¿Y si algo les pasa a esos niños? Thomas frunció el ceño. Sus ojos se deslizaron hacia Camila, con la duda flotando allí, como si las palabras de Margaret se filtraran lentamente en su mente. Y entonces Emma rompió a llorar, saltó de su silla y se aferró a Camila. Sus pequeñas manos temblaron mientras señalaba a Margaret. El miedo se dibujaba en su rostro surcado de lágrimas. Isen, temblando, también se levantó de su asiento. Apuntó su pequeña mano directamente a Margaret, con los ojos abiertos por el terror. Thomas se congeló. La habitación pareció sumirse en el silencio. Entonces, sin dudarlo, sacó su teléfono. Su voz, entrecortada, era una orden. Llama a la policía. El rostro de Margaret palideció. Retrocedió tambaleándose. Las primeras grietas de miedo rompieron su fría compostura. Camila se puso de pie, sacando de su bolsillo un pequeño frasco de leche y una hoja doblada con los resultados de las pruebas. Su voz era firme y resuelta. Esta es la prueba. La leche contenía sedantes. Las sirenas aullaron fuera de las puertas. En cuestión de minutos, los agentes estaban dentro interrogándolos. Margaret no tardó mucho en quebrarse. La máscara cayó y confesó. Thomas permaneció en silencio atónito. Entonces, su rostro se contrajo y la furia contenida durante mucho tiempo estalló en sus ojos. Tú, traicionaste a toda esta familia. Se llevaron a Margaret, su figura encogiéndose hasta desaparecer tras la fría puerta. Dentro de la enorme habitación, Camila se arrodilló, abrazando a Emma y Isen, ambos sollozando desconsoladamente. Afuera, el mar rugía contra los acantilados. Pero dentro de ese frágil abrazo, otra verdad resplandeció con fuerza. El amor había triunfado sobre el engaño. En los días posteriores a la terrible experiencia, Thomas Hall cambió por completo. Empezó a reducir las interminables reuniones, a reorganizar su horario y a pasar más tiempo en casa. Por primera vez en años, jugó con Emma y Isen en el jardín, aprendió a preparar el desayuno con sus propias manos y compartió con Kama los innumerables detalles del cuidado de los niños. Una noche, Isen tuvo un pico de fiebre. La mansión tembló de miedo. Camila lo abrazó toda la noche, apretándole paños fríos en la frente, tarareando canciones de cuna con un susurro tembloroso. El suave resplandor de la lámpara caía sobre su rostro cansado pero dulce. Thomas se sentó junto a ella, su gran mano agarrando la pequeña y ardiente mano de su hijo. El hombre que una vez había sido inquebrantable ahora tenía los ojos enrojecidos y una lágrima resbalaba silenciosa por su mejilla. Pasaron 6 meses. La mansión, antes fría junto al mar, ahora resonaba con risas infantiles. Pequeños pasos corriendo por sus pasillos y el aroma de comidas sencillas y caseras. Una tarde en la cocina, iluminada por el atardecer, el olor a pastel quemado inundó el aire, provocando la risa a carcajadas de Emma y Isen. Thomas, forcejeando con el guante de cocina, se giró hacia Camila. Su corazón latía con fuerza como si se confesara por primera vez. Tomándola de la mano, sus ojos brillaron con una sinceridad pura. Camila, salvaste a mis hijos.
Salvaste mi corazón. Quédate, no como sirvienta, sino como parte de esta familia. Entre el aroma a pan quemado, se arrodilló. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas mientras asentía con la voz entrecortada. Emma y Isen gritaron de alegría, corriendo a abrazarla. Mamá Cam. Thomas los abrazó a todos. La pequeña familia se unió mientras el dorado atardecer bañaba la mansión frente al mar. Y en el ritmo de las olas, un mensaje perduraba. Los prejuicios pueden cegar, pero el amor verdadero derriba cualquier muro y sana incluso las heridas más profundas de una familia.